Uno de los temas más importantes dentro de la programación orientada a objetos es el polimorfismo. El polimorfismo es la capacidad que tienen los objetos de comportarse de manera distinta dependiendo en el contexto en el que se encuentren. Tres conceptos muy importantes dentro de lo que es el polimorfismo, pues es la sobrecarga de métodos, la sobreescritura de métodos y la herencia. Vamos a ver principalmente los dos tipos de polimorfismo que existen y qué relación tiene con estos conceptos. El primero es el polimorfismo paramétrico. El polimorfismo paramétrico consiste en que nosotros tenemos una clase y esta clase contiene dos o más métodos con diferente firma. La firma es el conjunto de parámetros que recibe el método, y podemos tener más de un método con distintos tipos de parámetros que puede recibir. Aquí, por ejemplo, tenemos una clase A y tenemos tres métodos que se llaman sumar. Y bueno, los tres están dentro de la misma clase y podemos ver que cada uno de estos tres métodos, que aunque se llamen igual, hacen cosas distintas. El primero recibe dos números enteros e imprime la suma. El segundo recibe dos cadenas de caracteres, y en lugar de sumarlas, ya que no son números, lo que hace simplemente es concatenarlas e imprimir el resultado en pantalla. Y el tercer método recibe dos números, pero uno de ellos es de tipo double y el otro es de tipo entero. En este caso, pues igual la suma de los números la imprime en pantalla. El tipo más representativo de lo que es el polimorfismo paramétrico lo encontramos en los constructores. Nosotros podemos tener, cuando implementamos una clase, podemos tener uno o más métodos, evidentemente con el mismo nombre, pero que reciban distintos parámetros. Por ejemplo, en la clase integer nosotros tenemos dos constructores posibles. Vamos a ver aquí cuáles son estos constructores. Uno de los constructores, como aquí se ve, de la clase integer, recibe una cadena. En este caso, la cadena pues debe ser de los caracteres que representan o con los cuales podamos construir un número entero. Esta cadena pues la convierte en un número entero y genera un objeto de tipo integer. El segundo constructor pues recibe directamente como se ve aquí en pantalla, recibe directamente un número entero y lo convierte en un objeto de tipo entero. En este caso pues también esto le llamamos sobreescritura porque en este caso los constructores de integer, que son dos, pues reciben un parámetro distinto. El primero recibe una cadena de caracteres y el segundo recibe un número entero. Y este sería el polimorfismo paramétrico, que está basado en lo que es la sobrecarga de métodos. La sobrecarga es esa capacidad que tienen los programas para tener dos o más métodos con el mismo nombre, pero que dependiendo de los parámetros que recibe, pues se comporta de manera distinta. Ahora tenemos el polimorfismo de subtipo, que está relacionado o está basado en lo que es la herencia, el concepto de herencia en programación orientada a objetos, y lo que es la sobreescritura. En este caso, cuando tenemos dos o más clases que heredan de una sola, como aquí por ejemplo alumno y ciudad, como todas las clases heredan del objeto object, tenemos la posibilidad de sobreescribir cada uno de los métodos que están heredando. Entonces nosotros cuando creamos
una cuando creamos una clase o dos clases que heredan de otra superclase, pues entonces podemos sobreescribir cada uno de esos métodos. Aquí, por ejemplo, el método object, uno de sus métodos es el toString, que lo que hace es devolver una cadena de caracteres. Dependiendo de cómo esté implementado, es lo que va a devolver de cadena. Aquí, por ejemplo, tenemos la subclase alumno y tenemos aquí en esta parte de acá arriba, como comentario, tenemos la sobreescritura del método toString. Este nada más va a regresar el nombre concatenado con la matrícula del alumno. Luego ciudad, aquí la clase ciudad también sobreescribe el método toString. En este caso lo que va a devolver pues es una cadena que concatena el nombre de la ciudad con la capital. Y de esta manera estamos sobreescribiendo el método toString. Esta es una manera muy general. Vamos a ver un ejemplo todavía más claro de este tipo de polimorfismo. Aquí tenemos la clase abstracta que se llama pieza ajedrez, que contiene el método mover. Como es abstracta y es el único método que tiene, el método mover también debe ser abstracto. Esto significa que ese método no está implementado aquí. Está implementado en cada una de las subclases que tenemos acá abajo. ¿Qué subclases tenemos? Pues tenemos la clase peón, la clase torre, la clase alfil y la clase caballo. En este caso, pues dependiendo de cuál es la subclase, el método mover está implementado de manera distinta. Aunque aquí, bueno, debería ir con minúsculas, pero bueno, es un método, ¿verdad? Y por ejemplo, el peón lo implementa de tal manera que nada más se mueve una casilla hacia adelante cada que se invoque el método mover, salvo al inicio, que es cuando se puede mover uno o dos casillas hacia adelante. Luego la torre está implementada para que se pueda mover de manera vertical u horizontal todas las casillas necesarias o que se pueda mover ahí, siempre y cuando esté implementado dentro del método mover. El alfil lo implementa de manera distinta. Para la clase alfil, mover significa que se pueda desplazar de manera inclinada, en diagonal, ya sea diagonal o diagonal inversa, y esa sería su manera de moverse. Para el caballo, mover significa que se pueda mover en L, es decir, primero dos cuadros, y ya sea para arriba o para abajo, izquierda o derecha, dos cuadros, y después que se mueva un cuadro a la izquierda, derecha, arriba o abajo. O también se puede mover un cuadro hacia arriba, a la izquierda, derecha o abajo, y después moverse hacia el lado perpendicular otros dos cuadritos. Eso sería en forma de L. Y esto sería el polimorfismo de subtipo, que está basado en la herencia y que está basado en la sobreescritura de los métodos. Como podemos ver, nosotros podemos invocar o podemos generar primero podemos crear una instancia de la clase pieza de ajedrez con alguno de estos subtipos, utilizando sus distintos constructores, y dependiendo del tipo que sea esa pieza de ajedrez, pues va a ser ese movimiento. En este caso, el movimiento pues va a ser el comportamiento que va a tener ese objeto o esa pieza de ajedrez, dependiendo de cuál es la subclase que estamos indicando.